Perdón, parece que No te estoy teniendo preocupes, Astrid. problemas con el internet. Bueno, Tranquila, pues. No, les des- acá eso es cotidiano en esta ay, situación de qué la vergüenza. virtualidad. Bueno, les estaba comentando que desde el computador voy a compartir las imágenes y desde el celular, pues la idea es que como que nos podamos ver. Entonces, eh, Sí, un minuto, menos de un minuto, por favor. tranquila, sí, dale. Aquí estamos. Súper bien. Perdón. Ahora sí. Bueno, yes. Buenos días, Astrid. Buenos días. Listo. Pues veo que somos como tímidos y no mostramos las cámaras, ¿no? Así es. Invitados todos, pues, a cualquier momento, a que en cualquier momento puedan conversar, preguntar lo que deseen a su compañera egresada de Bellas Artes, el artista Astrid González. También invitados a que cuando pregunten, prendamos la cámara para que Astrid los pueda conocer. Sí, lo ideal siempre sería poder tener algunas cámaras prendidas para uno no sentirse tan virtual del todo. Sí. Pero bueno, así, has tenido pues como cada vez más una activación, como una circulación con tu trabajo, con tu proyección como artista, que te ha demandado pues como mucha concentración y mucha práctica, pues, o sea, has estado muy concentrada en eso desde hace un tiempo, o sea, eso es desde que terminaste la universidad o desde antes, ya estabas así como de concentrada en tu proyección, en tu obra. Se te apagaste el micrófono, perdón. Sí, Ay, bueno, sí. yo creo que desde antes de terminar la carrera ya estaba eh, como un poco concentrada en como las temáticas que quería tocar, más que posiblemente pensar en cómo lo iba a formalizar, estaba ya un poco más clara como cuál era el camino como discursivo que quería que tuviera mi trabajo. Y mi trabajo parte como desde lugares muy autoetnográficos, desde como autobiográficos también, pero como con intenciones de que no se quede en lo intimista, sino que pueda hablar como de otras experiencias regionales, nacionales y como de lo que entendemos por Sudamérica, ¿no? Como Latinoamérica, en relación con la población afrodescendiente. Entonces, ya por ahí tenía como un poquito más claro como cuáles eran posiblemente esas fuentes bibliográficas o esas referencias del mundo del arte y posiblemente como los vínculos sociales que pudiera tener mi trabajo, pero el tema como de lo material, de lo formal, ha sido todavía, pues sigue siendo un proceso como de descubrirme, de encontrar como qué es lo que me gusta y lo que quiero eh, como de formalizar, llegar a ser como en obra, pues no creo que tenga como un lenguaje plástico como de expertise, sino que conforme el trabajo me va arrojando información, pues voy encontrando los lenguajes que puedan como comunicar mejor esa información. Entonces, eso sí. Ya que mencionas esa autobiografía también, nos cuentas un poquito de cómo ha sido ese recorrido mm, que has venido haciendo desde que pensaste en estudiar artes, eh,
de dónde vienes, si eres de acá o de dónde, y cómo ha sido como ese recorrido geográfico también que has venido haciendo en la proyección de tu formación y de tu obra. Bueno, pues yo nací en Medellín y he vivido casi toda mi vida en Bello. Sin embargo, mis papás son del Pacífico colombiano, específicamente del departamento del Chocó. Mis abuelos, tíos, primos, gran parte como de mi núcleo familiar es del Pacífico colombiano. Eh, mi familia materna es de Tadó y mi familia paterna es de Quibdó. Entonces, pues sí, he vivido como en Medellín, nací y crecí en Medellín, como viviendo dos experiencias culturales al mismo tiempo, ¿no? Una dentro de la casa, en donde desayunábamos con plátano, con banano, no sé, con guineo, pescado, queso costeño frito. em, y almorzábamos, no sé, pescado frito, como unas comidas muy de las costas versus pues como salir a la calle, a la escuela, al colegio, a la universidad, enfrentarse a otras construcciones regionales en donde desayunan arepa, pues como otras construcciones como culturales, ¿no? Dentro de eso también enfrentarse pues como con los imaginarios y las nociones de lo que es la antioqueñidad, ¿no? Y cómo la afrodescendencia aparece o no aparece dentro de estos imaginarios de región y por lo general lo hace como desde la estereotipación, ¿no? Como cuando se celebra la antioqueñidad, lo afrodescendiente aparece por allá como en el Urabá y siempre como con plátanos, ¿no? Como el símbolo de lo afro pareciera ser o la participación de lo afro en Antioquia pareciera ser solamente desde ahí y no desde tal vez una revisión histórica a los aportes reales y legítimos que ha hecho la afrodescendencia no solamente en Antioquia, sino también en el país, que no solamente habita estos escenarios como lo folclórico, ¿no? La felicidad y la alegría, y la pobreza también, sino que también pues, hay unos aportes desde las resignificaciones de contexto, las experiencias de resistencia de los pueblos cimarrones y palenqueros, como toda esa diversidad rica e importante que tienen como los pueblos dentro de una nación, pues a veces se ve eclipsada por unos, unas lecturas muy cerradas de lo que son las regiones, ¿no? Y eso pasa con la población afrodescendiente en Antioquia, en Medellín en específico. Entonces, por ahí como que he intentado como encaminar mi trabajo artístico en buscar otras lecturas de lo afro en Antioquia y en el país a partir de los lenguajes plásticos. Y esa misma conciencia que tienes de ese como confrontación cultural, ¿te fue llevando a pensar en el arte como tu camino, como Sí, sí, tu necesidad formativa? ¿Sabes? sí, sí, no sé si quieren que les empiece como a compartir imágenes mientras vamos Sí, conversando. sí, sí. También que nos comentaba entonces, tú hiciste la carrera de artes en Bellas Artes y luego fuiste a Chile a estudiar, a continuar estudiando. Entonces, que nos cuentes un poquito como de ese recorrido, de esa formación. Me imagino que a través de las imágenes también lo podrás ir compartiendo. Sí, bueno, yo egresé en el año 2016 y en ese mismo año, como a los 2 meses, decido viajar a Chile porque pues, me parece aún un país interesante como en términos de arte y porque también se me está dando pues como las posibilidades de viajar a este país. Yo no llego como con un plan de estudio pues como anticipado, no solicité una visa de estudio ni nada pues como pensando en realizar una maestría ya y como un certificado de matrícula, sino que viajo con las intenciones de conocer el país, ¿cierto? De viajar al interior del país, conocer un poco cómo se construye el mundo del arte académico, pero también como disidente. Y termino estudiando unos cursos, ¿no? Como en una universidad abierta, que es una universidad que es gratuita, que es abierta para todas las personas que deseen ingresar a estos espacios de formación y también desarrollo unos diplomados allí, pues, como en relación con arte y migración.
Yo me voy de Medellín con este trabajo, ¿no? Con un trabajo que empiezo a desarrollar en el 2015-2016, que son a raíz de una clase que daba María Isabel Naranjo, ¿no? Que es sobre como los inicios de la investigación. No, no sé si en este momento en la universidad todavía sigue como esa materia, que es como taller de profundización. Sí, Ok. Bueno, en esta materia de taller de profundización, pues el ejercicio era construir una citación de una copia de algún artista nacional que nos pareciera interesante y que tuviera posiblemente diálogos con nuestro proyecto pues, de investigación. Entonces yo tomo a la artista Liliana Angulo, su obra que se llama Pelucas Porteadores, que lo realiza desde 1997 hasta el 2001, y su obra deviene en fotografía, pero tiene como inicios en escultura y en instalación, y yo tomo pues como estos objetos escultóricos y los redefino en, con las búsquedas que estaba teniendo en ese momento de mi trabajo, que eran más búsquedas bibliográficas, ¿no? Entonces estaba leyendo sobre qué son los cimarrones y las cimarronas y los territorios palenques en Colombia, ¿cierto? Las cimarronas y los cimarrones son los esclavizados y las esclavizadas afrodescendientes y africanas que se fugan del hacinamiento, ¿no? Del cautiverio. Y luego entonces logran construir dentro de territorios libres, metidos, insertados en la selva, los palenques. Estos territorios libres entonces van a denominarse palenques porque estas casas que eran como chozas, ¿no? Pues como improvisadas por la precariedad, el ejercicio de la huida, ¿cierto? De estar preparados si llegaban los esclavizadores, entonces poder escaparse. Entonces ellos construyen estas chozas como en un cercado alrededor de estas chozas en forma de círculo, construyen una empalizada, ¿cierto? Son como una coraza, una reja de palos, y esto luego entonces por ahí viene entonces el nombre de Palenque. El primer pueblo afrodescendiente libre en América, cuando todavía existía pues el ejercicio de la esclavitud, es en San Basilio de Palenque. Esto queda en el Caribe colombiano, es el primer pueblo libre negro en América. Y este Palenque aún sigue existiendo pues hasta el día de hoy, ¿no? Hay una data larga de palenques en todo el mundo, no solamente es una cosa de Latinoamérica o de Colombia, sino que en todo el mundo. Y en Colombia hay mucha información sobre palenques hasta en Antioquia, ¿no? Hasta lo que actualmente se conoce como la región de Antioquia, en Uré, ¿no? En Río Negro, en las fronteras entre el Pacífico con el eje cafetero, la frontera entre el eje cafetero con el Caribe, toda esa zona, hay una data larga de palenques, ¿no? Y el territorio donde son mis abuelos maternos que he estado, también allí existió un palenque. Entonces, a mí me parece interesante los ejercicios de resistencia que tienen las cimarrones y los cimarrones en ese proceso de la huida, de la escapada del cautiverio hacia la libertad, y dentro de esos ejercicios de resistencia estaban trenzar, así como a la raíz, los mapas, ¿no? Las rutas de escape, y eran códigos entonces que solamente entendían los esclavizados y los cimarrones, y no entendían pues como los que los estaban esclavizando. Dentro de esos trenzados insertaban semillas que luego en las tierras libres, seguras, les servían para alimentar a los palenques. Entonces yo tomo eh, el ejercicio como de la hipérbole, y saco del trenzado, ¿cierto? Es de estar oculto, resistiendo, ¿cierto? De ser codificado allí adentro del cabello, lo saco y lo maximifico. Y entonces ahí como que me parece interesante jugar un poco con el peso, ¿no? Con las dimensiones del objeto, de que esté la semilla, por ejemplo, sumergida en un velo translúcido, ¿cierto? Como una interrogación hacia lo que está allí metido, que no está siendo ocultado del todo, que es como más bien unas veladuras que nos dejan ver que es maíz, pero que no necesariamente nos está diciendo eh, como a primera entrada lo que es, ¿no?
Y también dentro de estas estrategias de resistencia, pues están el cargar cosas sobre la cabeza y la foto esta que está aquí al lado derecho, ¿cierto? Este objeto se llama joto, que es una sábana en donde se deposita ropa, se amarra, se coloca sobre la cabeza y se va a lavar a los ríos. Esta es una práctica doméstica que está presente en las zonas ribereñas, ¿cierto? En los territorios afrodescendientes que están cercanos a zonas ribereñas y que permiten lavar la ropa en los ríos, y es una práctica por ser doméstica históricamente. Entonces entendemos y sabemos que lo doméstico se ha relegado a lo femenino. Entonces es una práctica desarrollada en su gran mayoría por mujeres. Y me parecía interesante por ejemplo, esto de cargar cosas sobre la cabeza lo podemos ver en los porteadores africanos, ¿cierto? Los porteadores son los medios de transporte de carga, ¿no? Pero en el proceso de esclavización, porteadores se les llamaba también a los cuerpos, a las personas afrodescendientes que eran entendidas como mercancía, que cargaban sobre su cabeza mercancías también del territorio africano, que eran como todas las riquezas para ser llevadas hacia los barcos negreros. Entonces, yo le anulo como toda esa parte colonial al objeto y lo dejo solamente pues como con lo que tiene que ver con lo doméstico de lavar en los ríos, pero también como el ejercicio de transportar cosas sobre la cabeza, ¿no? Y, y entonces, pues como la citación de la obra de Liliana Angulo es prácticamente como la forma, ¿no? Como llevar cosas sobre la cabeza unidas con este cordón umbilical que relacionan las tres fotografías. Pero aquí yo le doy pues como otras significaciones, ¿cierto? Esto yo lo hice en esa clase en el 2015-2016 y actualmente pues este trabajo se está exponiendo en el MAM junto a otras obras que les voy a compartir, ¿no? Esta serie fotográfica que es Continuación Cultura Negra, ¿cierto? Que la hago después de la anterior, como un ejercicio ahora de que ya no es el maíz lo que está dentro de esta seda, dentro de este velo que estoy cargando, sino que ahora es el frijol, ¿no? Como un elemento eh, que me parecía a mí significaba y simbolizaba mucho como la gastronomía paisa, ¿no? Como lo que se conoce por la bandeja paisa, como un elemento por excelencia de Medellín. Entonces ahí como jugar un poco con esos significados de la palenquera, ¿no? Como desde las regiones del centro se lee la función de las palenqueras, que son mujeres que están al servicio de los turistas, ¿no? Y que están al servicio de los extranjeros para hacerles masajes, trenzas y que cargan sobre su cabeza unas palanganas llenas de frutas para la venta, y pareciera que se le anulara todo ese ejercicio o toda esa agencia histórica de reivindicación, de resistencia de los cimarrones, ¿no? Los palenques actualmente están constituidos por personas que en un pasado fueron cimarronas, entonces se le anula como todo ese ejercicio de resistencia y de práctica de africanía, ¿no? Como de memoria de sus prácticas, religiosidad, gastronomía, medicina, espiritualidades, relaciones sociales, interpersonales, constitución de política como del territorio que tiene sus raíces africanas y que está en mezcla con los de los pueblos originarios y con los de los españoles, se le anula como todo ese ejercicio de resistencia a la africanía en esas prácticas y prácticamente se deja solamente la imagen de la palenquera como al servicio, ¿no? Entonces yo aquí ya no estoy cargando sobre la cabeza frutas al servicio de los turistas, sino que estoy cuestionando, ¿no? Como cuál es esa mirada sobre estos cuerpos palenqueros que se tiene desde el interior del país, ¿no? Desde Bogotá, Medellín, como todas estas regiones que no son costeras, no son periféricas, como se lee entonces a la gente, a las mujeres de la costa, ¿no? Yo les hago la pregunta, así como ¿qué saben ustedes de las palenqueras? O ¿cuál es ese imaginario que se les viene a la cabeza cuando piensan en palenqueras? Es una pregunta para que podamos conversar un poco y no sea como tan monólogo. Excelente, sí. Bueno, parece que son muy tímidos. Pues a ver, yo pienso en costa, ¿cierto? No sé, en comida, en mamás, en matronas, en matriarcado. En eso pienso yo cuando pienso en una palenquera. Qué bonito, qué bello.
Pero es porque conoces como realidad de lo que pasa un poco en Cartagena o porque has viajado o como ya de esa Porque esa mi lectura. familia es de la costa, entonces entiendo Ah, un ok. poquito todo lo que, pues lo que conlleva como toda esta tradición. Qué bacano, ¿no? Como, o sea, como las lecturas localizadas, como contextualizadas, ¿no? Situadas, empiezan como a deconstruir también estos imaginarios, ¿no? Como la lectura que se pueda tener desde afuera posiblemente no es la misma de cuando uno tiene alguna relación con estos territorios, ¿no? Yo tuve pues, el agrado gigantesco de estar dentro de la universidad en un grupo de un semillero de investigación que era dirigido por Pablo Santamaría y Federico Gutiérrez, si no me acuerdo mal su apellido. Esteban Gutiérrez, ¿no? Sí, y ellos pues son antropólogos, ¿no? Y entonces estábamos en este semillero de investigación que era sobre estéticas populares y tuvimos la oportunidad de ir a Urrao a conocer como todo el proceso de la fabricación y la pintada de las chivas, ¿no? Como toda esta estética de la pintura de las chivas. Y también ir a San Basilio de Palenque, esto creo que fue en el 2014, al Festival de los 1000 tambores, creo, 100 tambores, no recuerdo bien cómo se llama. Y allí estuvimos como una semana antes del festival y después del festival, compartiendo pues como con la gente del Palenque y también como ellos haciendo una revisión crítica sobre cómo desde afuera se ve como que la imagen de las palenqueras de servilismo, cuando realmente pues está como toda esta carga histórica dentro del territorio. O sea, como es importante para el territorio palenquero el turismo, porque les da como las capacidades económicas de sostener el territorio, pero no necesariamente eso quiere decir que estén permeándose al 100% de la idea de servir, es como a los extranjeros, sino que es más como el ejercicio del turismo para encontrar como las funciones económicas para sostener como el territorio. Entonces, bueno, por ahí va como un poco esa propuesta. Eh, Finalmente, entonces, como les comentaba, ¿no? Como que los lenguajes del arte para mí me van posibilitando información, entonces yo llego a la escultura porque me parecía que el inmaterial también puede ser un ejercicio de información. Eh, entonces, tomo el material del concreto, el cemento, para hacer unos vaciados de este objeto, el joto, ¿cierto? Para hacer unos vaciados de este objeto. eh, y pues tienen como la dimensión real del objeto, pero aquí ya otra vez aparece la hipérbole, pero ya con el peso, ¿no? Pues porque son objetos que pesan 50, 45 kilos y es imposible llevarlos sobre la cabeza pues de una manera saludable. Y el concreto me parecía que podía facilitarme este ejercicio de la copia de los pliegues, las arrugas, ¿no? Como una mímesis del material de la tela, pero aquí ya estamos hablando de que es un objeto macizo, ¿cierto? Pesado, imposible pues de soportar sobre la cabeza. Y porque me parece que el cemento, el concreto, es un símbolo pues, como por autonomía de la modernidad, ¿cierto? Esta idea del desarrollo, el capitalismo, la civilización y urbanización de los territorios, creo que es a gran mediado por la idea del concreto, ¿no? Y este ejercicio entonces de las mujeres ir a lavar a los ríos, en donde eran espacios también de sociabilización, espacios de conversación, de construir conocimiento, de entregarse y heredarse saberes, ¿no? Unos espacios de intimidad que posiblemente no sean en otros espacios donde estaban rodeados por hombres. Eh, y también hay como un ejercicio del canto, ¿no? Como dentro de los lavados en los ríos, y todo eso se pierde a raíz de la minería industrial que contamina los ríos y los llena de plomo y de otros químicos que hacen imposible como la vida dentro de los ríos y todo lo que arrastra entonces el agua de los ríos hacia las comunidades, ¿no? Entonces es como un ejercicio crítico hacia la contaminación de los ríos y de lo que pasa ahí en esos espacios de sociabilización cuando las mujeres lavan a partir del material del concreto. Esto también, o sea, estas esculturas, esta serie fotográfica y la anterior
se están exponiendo actualmente en el MAM. Yo les invito a que vayan al MAM, a la exposición que se llama El Camino Más Largo, Arte Contemporáneo en Antioquia, en donde habemos 22 artistas de diferentes sectores de Antioquia y sus como límites, hablando sobre lo que es para nosotros estos imaginarios de la región. Y precisamente pues en esta exposición habemos 2 estudiantes de Bellas Artes, dos, Camilo Correa y yo. Muy bien. Bueno, Omar, no sé si quieras como consultarme algo, Pues dirigirla. sí, yo me pregunto, es como que me gusta mucho esta explicación que nos das por toda la conceptualización alrededor que hay en cada propuesta, del nivel de profundidad, de investigación que hay para llegar a cada una y todas las reflexiones que se desprenden, ¿cierto? Entonces, si esto ha sido mucho de hacer una investigación antes que la obra o simultáneamente se va desarrollando como toda la producción y la investigación y la experimentación y vas encontrando como estos resultados. Sí, yo creo que ahí partir por ahí, ¿no? ¿Cuál es como mi proceso creativo, ¿no? Yo parto desde lecturas. Ujú. Todo esto es muy simultáneo, ¿no? Yo parto desde lecturas y preguntas, más bien de preguntas, como les comentaba en un principio, de entenderme como una persona afrodescendiente en Antioquia, que tiene unas experiencias como particulares dentro de su casa y otras afuera, que tiene la posibilidad de viajar y conocer a sus abuelos en el Pacífico, y allá es otra dinámica como de lo afro, muy diferente a las dinámicas de lo afro en la ciudad, pues, y, y entonces como, ¿por qué me pasa eso, no? Y entonces empiezo a llegar a las lecturas como de carácter histórico, antropológico, para entenderme, para saberme un poco como porque son esas experiencias como de racialización en Colombia, y finalmente entonces decido que mi forma tal vez de poderlo comunicar no es a través necesariamente como de la escritura histórica o antropológica, sino que puede ser desde los lenguajes del arte. Entonces, dependiendo como la información que vaya como recopilando, aterrizando, traduciendo a mi propio texto, empiezo a encontrar entonces posibilidades en la fotografía, en el video, en la escultura, o en el dibujo digital, eh, como un poco eso, ¿no? Eso es como mi proceso creativo. Finalmente, Muy entonces interesante. Sí. empiezo Y, y sí, no te limitas pues a un lenguaje en particular, sino que eso lo va trayendo cada necesidad. O sea, cada producción va reconociendo cuál es la forma en que crees que debe ser. Ujú. sí. De hecho, por ejemplo, pues como para darles un ejemplo de eso, este trabajo que se llama Citas Cantadas y Doxología actualmente se está exponiendo en Chile. Yo en Chile estuve viviendo 4 años y medio y realizando como exposiciones, eh, realizando como talleres, diplomados, ¿no? Dirigiendo diplomados y acercándome mucho como al espacio del arte, sobre todo el arte que es desarrollado por pueblos originarios en Chile, del sur, centro y norte de Chile, y como artistas hablando como de diversidad sexogenérica, desde sus realidades como pueblos originarios, ¿no? Artistas inmigrantes hablando de la realidad de ser inmigrante en un país como Chile, que es extremadamente xenofóbico, y también como unos descubrimientos y procesos como legales de la población afrodescendiente de Chile, ¿no? En Colombia, o sea, en Colombia en la Constitución del 91, en 1991, se reconoce como legalmente a la población afrocolombiana. Es primera vez que en Colombia se habla de afrocolombiano. Y porque anteriormente los pueblos afrodescendientes en Colombia registrábamos como mercancía, ¿no? O como negros. Entonces, este proceso como de reconocimiento constitucional pues trae también como en el 93, ¿cierto? En la ley 70, como el reconocimiento de las tierras, de nuestras particularidades culturales, ¿cierto? De que somos una nación pluriétnica y multicultural.
Eso se da en el 91, 93 en Colombia. En Chile se da recién en el 2019. O sea, casi 30 años después que en Colombia se reconoce que hay una población afrodescendiente en Chile. Entonces, me tocó pues como ese proceso, conocer a muchas de las mujeres que lideraron este proceso legal para que exista ese reconocimiento, ni siquiera constitucional, porque recién están escribiendo la constitución a raíz del estallido social en Chile, ¿no? Pero legalmente pues ya haya como un decreto de que existen, ¿no? Entonces, como viviendo todo ese proceso en Chile, ¿no? Y como resignificando un poco mi trabajo que venía desarrollando en Colombia, que era muy anclado a lo Pacífico, Caribe, no sé, Antioquia, como las experiencias de racialización que conozco. En Chile empezó a tener experiencias de amistad, ¿cierto? De cercanía, de colegaje con personas haitianas, ¿no? Hay una migración muy grande en Chile de Haití, y bueno, ahí se viven como otras experiencias de xenofobia, racialización, discriminación racial y de redignificación también de las poblaciones afro en Chile. Y entonces yo venía desarrollando en el 2015 este trabajo que se llama Citas Cantadas y Doxología, que era en un principio solo audio, por ejemplo. Pero a mí me quedaba todavía como le hace falta cosas, ¿no? Y, y era un audio que yo hice en compañía con un amigo de la universidad que en ese entonces estaba estudiando canto coral. Él era de la carrera de música y ambos estábamos en un semillero de investigación, pero ya este era otro, ¿no? Que es de la revista de la universidad, El Progresivo, y este semillero se llama Fuera Abajo, no sé si todavía sigue. Omar, ¿sigue todavía este semillero? No, lo que tenemos es el semillero que se llama Transdisciplinar, y que lo dirige el profesor de diseño visual, Alejandro López, pero siguen a cargo del Progresivo y le han dado también como otras dinámicas. Hace parte del resultado o los productos del semillero de investigación que él dirige, o sea que continúa el Progresivo amparado por un semillero. Ah, ok. Bueno, nosotros nacemos como Fuera Abajo, creo que eso fue en el 2015, porque le nace a una de las que iba mucho más adelante en los semestres en artes, como modificar la revista de la universidad. No sé si ustedes conocen como las versiones antiguas de la revista, era, era como tamaño periódico, eh, y era como a tintas azul, o sea, era un solo color de tinta y pues era como muy básica en la impresión, entonces como que se perdía el encanto de todo el texto y de todas las obras interesantes que estaban resultando de la gente que estaba estudiando en la universidad y de egresados también. Entonces la gente no le llamaba mucho la atención la revista y decidimos entonces asociarnos, artistas, músicos y diseñadores. En ese entonces eran solamente esas tres carreras en la U, y proponer como otras cosas con la revista y hablar de presupuestos. A ver cuánta plata hay para la revista, invirtámosla bien. En lugar de hacer 5.000 copias, hagamos, no sé, 1.000 copias, pero que sean muy buenas. Entonces empieza a surgir la revista como la conocen actualmente. No sé si la siguen imprimiendo, pero a 4 colores, con una diagramación completamente diferente, y empieza eso a llenarse de páginas porque la gente ya estaba muy interesada en publicar. O sea, qué bacano que te publiquen, ¿no? Y que eso hay como registro. Mm. Entonces, bueno, con un amigo de la U que estaba en este semillero, que él era estudiante de canto coral, empezamos a hacer como, yo rescato de esta misma bibliografía, ¿cierto? Este proceso de creación, ¿no? Entonces empiezo a rescatar de bibliografía citaciones racistas de botánicos, filósofos, pensadores, historiadores, expedicionarios, colonos del siglo XVIII-XIX, sobre cómo se fue construyendo la idea de que las razas humanas existen, aunque actualmente sabemos que eso no es verdad, ¿no? Porque ellos mismos lo desmintieron un siglo después. Entonces, junto con él, musicalizamos esas citaciones en misa, como para hablar un poco de cuál fue la participación de la evangelización dentro del proceso de esclavización de Europa hacia África. Y dentro de ese proceso entonces se da como también la construcción de la sexualidad, la erótica, el deseo de los pueblos africanos y afrodescendientes,
asociado a una animalidad, una bestialidad, y esos imaginarios siguen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso se quedó como en una misa que se puede escuchar, y luego a principio del año, no, a final del año pasado, yo finalmente decido que eso tiene que ser video, o sea, parte de sonido, de texto, luego a sonido, y 5 años después está eso todavía en mi cabeza y lo materializo en video. Son un díptico de videos. En el primero entonces estoy hojeando este cuadernillo que se ve allí, ¿cierto? En donde a medida que voy hojeando aparecen los rostros y los nombres y las fechas de estos autores de las citaciones mientras se va escuchando la misa. Y en el segundo video, en compañía con un amigo haitiano, que él es actor, hacemos un registro en video de su cuerpo, un registro que a mí me parecía que debía ser desde una mirada, no de volver a poner el cuerpo como objeto de observación, contemplación animalizada, sino que ya desde una dignificación y desde una autonomía del cuerpo de querer mostrarse. Entonces, estos registros que son como partes del cuerpo, nunca aparece el cuerpo entero, está acompañado de una respiración que tiene un ritmo y a veces se vuelve más agitada, ¿no? Como para recordar que estamos hablando de personas, ¿no? De seres humanos. Muy Entonces, interesante, qué rico poder. Ahorita nos deja los links donde podamos acceder a conocer estos trabajos. sí. Bueno, y para finalizar, porque pues hay como mucha información aquí en el portafolio, pero para responder como a lo que Omar me comentabas al principio de cuál fue como lo que posiblemente pude materializar en Chile, estuve en una residencia artística en el sur de Chile, eso es Temuco, la ciudad de Temuco. Allí en esa residencia estuve, fue una residencia muy corta, fue una residencia de 2 semanas, pero estuvo bastante cargada, ¿no? Entonces, como que quería comentarles un poco del proceso de postulación, luego el desarrollo de la residencia, finalmente entonces cómo se hizo como la muestra colectiva, y, y eso actualmente se está exponiendo aquí en Antioquia, en Jericó. Es como una extensión de esta muestra del MAM hacia Jericó. Entonces, bueno, esta residencia yo me entero de ella en internet, porque la organiza un festival de cine indígena en Chile, y es como o sea, una de sus funciones dentro de este festival es hacer residencias artísticas, y justo para ese año, que esto fue en el 2019, una de las temáticas era como artistas indígenas y artistas afrodescendientes. Entonces yo postulo con un proyecto no muy desarrollado, ¿cierto? Como creo que las residencias tienen esa posibilidad de que son proyectos que son muy cambiables, mutables, pero pues debes como postular con una idea, pues como de posibles tiempos de desarrollo, posible como financiamiento de cada uno de esos procesos, y como una temática específica a desarrollar, ¿no? Pues por lo general las residencias tienen estas temáticas o ejes como curatoriales a los que uno debe como eh, juntar el proyecto. Entonces, yo había pensado como en la posibilidad de generar como caminatas, recorridos por el territorio, conversaciones con las personas, específicamente con las mujeres de esta comunidad, y posiblemente como construir puentes discursivos entre estos pueblos indígenas en donde nosotros estábamos, en relación pues como con mi raíz afrodescendiente en Colombia. Entonces, bueno, finalmente soy seleccionada junto a otros 5 artistas, todos ellos eran de pueblos originarios en Chile, y la idea es que cada uno desarrollara entonces su proyecto, pero durante la primera semana teníamos visitas como al territorio, ¿cierto? A las casas de las lideresas sociales del territorio, y la segunda semana ya era como el proceso de formalización de la obra, ¿no? Y después de eso volvíamos a viajar al territorio como unos 3 meses después para hacer la exposición. Entonces, en esta primera semana, pues estábamos recorriendo las casas de estas mujeres, y me parecía muy particular que cada una de ellas fuera lideresa social de su territorio por diferentes razones, ¿no? Pues por la revitalización de la lengua, por la defensa del territorio, por la medicina ancestral, natural,
pues como que cada una tenía su función dentro de su comunidad en una posición de poder. Entonces, ellas cuando estaban presentándose, primero lo hacen en su lengua y luego lo hacen en español. Cuando se presentaban hablaban de que la placenta de sus hijas o de sus hijos fue enterrada en el territorio, o la placenta de ellas fue enterrada en el territorio. Y seguían en su conversación, pero casi todas hablaban de ese ejercicio. Entonces, yo primero como que me sentía muy familiarizada con el ejercicio de enterrar la placenta, y luego como al tercer día dije, claro, pues porque sé que en algún momento mi mamá me habló de que ella hizo eso, o mi abuela hizo eso con las placentas de ella y de mis tías. Entonces, empiezo a hacer un ejercicio de entrevistas, conversaciones con estas mujeres. Su pueblo se llama Mapuche, entonces con estas mujeres Mapuche, recopilando como un poco su memoria frente a este ritual de la siembra de la placenta y del ombligo también, del recién nacido. Y empiezo a encontrar mucha relación, muchos puentes, muchos links entre lo afro en el Pacífico colombiano, con ellas en el sur de Chile, y también hago este mismo ejercicio con mi mamá y mi abuela, de rescatar como la información oral y luego yo transcribirlas, montarlas en la plataforma de InDesign y construir como un libro de artista, y luego estos libros enviárselas a cada una de ellas, ¿cierto? En Colombia y en Chile, y ya luego entonces ellas podían como conocer las experiencias de este ritual de las otras mujeres. Y entonces registré en videos, son 3 videos en donde se hablan de 5 testimonios, son muchos más testimonios. Entonces las mujeres mapuche leen los testimonios de las mujeres afrodescendientes, y las mujeres afrodescendientes leen los testimonios de las mujeres mapuche, como a modo de carta, ¿no? De correspondencia. Entonces aquí en la imagen ustedes pueden ver, ¿cierto? Que es como un plano cerrado en donde solamente se ven sus manos, el cuadernillo, que son estas cartas, y su boca y parte de su nariz. Todos los videos fueron registrados en las casas de las mujeres. Los videos que eran en las casas de las mujeres afrodescendientes en Colombia, pues tuve que hacer la dirección del video a distancia, ¿no? Entonces se hizo en celular, como una calidad como de 360, una cosa muy pixelada, pero que a mí me funcionaba mucho porque pues era el ejercicio de estar lejos, ¿no? Finalmente esto se expone, no un mes, 2 meses después, como se había propuesto en el calendario de la residencia, porque justo llega el estallido social chileno, ¿no? Y esto duró un año, y fue como a los 5 meses después cuando ya dijimos, ya sí, hagámosla, porque esto no va a parar. Hicimos la exposición. Y dentro de esa exposición entonces hubo todo el proceso como de los conversatorios, ¿cierto? De invitar a las personas que participaron en la residencia, que nos recibieron en el territorio. Entonces para mí fue muy bello ver a las mujeres que entrevisté, estar como observando sus videos, ¿cierto? Y como, obviamente como con un ojo crítico, viendo pues, si les gusta o no les gusta, ¿no? Porque también creo que hay una responsabilidad social ahí en exponer los testimonios, ¿cierto? Como las experiencias fuertes y no fuertes de otras personas, ¿no? Y poner sus cuerpos, exponer sus cuerpos al ojo público, ¿no? Y actualmente este ejercicio, pues como de saberes diaspóricos, se está exponiendo en el Museo de Antropología y Arte de Jericó, y estando aquí pues en Colombia me vi en la necesidad de volver a hacer el video que había hecho a distancia con las mujeres afrodescendientes, y como ir mejorando un poco también la calidad del video, así como que los otros videos que hice en Chile quedaron como en una calidad de 1080, ¿cierto? Esto es Full HD. Ahora pues como que me interesa el ejercicio de hacer videos en 4K. ¿Qué te comentaban ellas cuando leían las cartas, cuando se intercambiaban las cartas? Y también cuando vieron el resultado del proyecto. Pues ellas, mientras estábamos haciendo el ejercicio como de yo recopilar sus memorias, bueno, tengo que partir que más allá del ejercicio como del parto, de la maternidad, me interesaba era como un poco la anulación de las prácticas de las parteras tradicionales en este territorio indígena y en el afro. Porque las parteras han sido perseguidas durante mucho tiempo, ahora no, pero fueron perseguidas durante mucho tiempo por la institución del cristianismo, por la institución de los hospitales, por los mismos ejércitos de los territorios, en Chile por la dictadura, ¿no? Si las pillaban asistiendo partos dentro de sus comunidades y no yendo a los hospitales las mujeres a parir, pues las asesinaban, las desaparecían o las amenazaban, ¿no? Y entonces
hubo una desvinculación completa con esta práctica de la partería tradicional y con ello entonces todos los rituales que resultaban después del parto, ¿no? Antes del parto, durante del embarazo y después del parto. Y uno de estos ejercicios rituales que se perdió fue entonces la siembra de la placenta. La siembra de la placenta y del ombligo tiene una relación directa del cuerpo con el territorio, ¿no? Es como un ejercicio de pertenencia. Enterrar mi placenta dentro de un territorio es, yo hago parte de este territorio y yo represento a este territorio y posiblemente no quiera irme de este territorio. Entonces es como un vínculo, ¿no? Como un contrato, un pacto entre el cuerpo con el territorio. Y hay diferentes tipos de rituales, ¿no? Pues como que significan diferentes cosas. Entonces, mientras estábamos como recopilando la información, ellas me comentaban que habían cosas que se acordaban, que habían otras cosas que no se acordaban, que habían visto a las parteras, a la mamá, a la tía, a ver qué, cuánto parió, hicieron, pero que ellas no sabían qué significaba, que habían unas hierbas. Y lo mismo pasaba con mi mamá y mi abuela, que eran con las mujeres con las que estaba recopilando la información. Entonces a mí me parecía que ese ejercicio de la ausencia de información, de esos vacíos históricos, de más o menos recordar, pero no haber como, como una fuente oral o bibliográfica fuerte de esa información, es también un ejercicio político, porque precisamente hubo una irrupción en ese proceso de la entrega de la información de los saberes y esa irrupción es de contenido y de carácter político. Entonces, esas ausencias estaban muy presentes en ambos territorios. Los elementos con los que se enterraban, por ejemplo, también significaban, simbolizaban, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, si te entierran el ombligo del recién nacido, ese ejercicio se llama la ombligada, si entierran tu ombligo junto con un alacrán machacado y disecado, entonces, por ejemplo, si a ti te pica un alacrán, no te va a envenenar, no te va a matar, y si a alguna otra persona lo pica un alacrán, tú tienes poderes curativos para curar a las personas que los pican alacranes. Esto parece muy ficticio, ¿no? Muy fantasioso, pero pasa. Y también como si te entierran el ombligo, la placenta con un hilo rojo, ¿cierto? Tiene significados diferentes aquí en Colombia que en Chile. Entonces, cuando ellas empiezan a leer estos textos y a entender que no es solamente una cosa de su familia, de su territorio, se ponía muy felices, la verdad. Había un ejercicio muy cariñoso al leer las experiencias de las otras mujeres y al entender que también hubo pues como una anulación de esa práctica dentro del espacio territorial. Impresionante, pues como toda esta recuperación de tradiciones, de memorias, pues que si no es como porque hay un artista o también otras disciplinas auscultando en ellas, se pueden perder de un momento a otro, ¿cierto? En un mundo tan agitado y de tantas anulaciones y de tanta estigmatización de los unos y los otros, eso que da sustento como a la identidad, a la cohesión de las comunidades se va perdiendo muy rápido. Pero con estas propuestas se pueden visibilizar y cuando tú las estás mencionando, uno siente como la urgencia de toda esta recuperación. Exacto. Bueno, y eso también lo están practicando ellas. O sea, ahora en el Pacífico, pues la partería tradicional está, no, más bien, la institución como de la salud clínica está intentando amigarse pues con las parteras, ¿cierto? Como en lugar de discutir y silenciarlas, más bien como trabajo en conjunto, porque el trabajo que hacen las parteras es llegar a territorios en donde una ambulancia no puede llegar, ¿cierto? Y sabemos que los partos pueden ser a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, y en lugares inhóspitos, entonces las parteras pueden llegar y pueden asistir a esos partos y pueden evitar muertes. Y sabemos que los grandes índices de muerte en partos o en natalidad, así como primaria, son en los territorios más alejados de la ciudad, y precisamente es por esto, ¿no? Entonces las parteras, su función es importantísima. Y entonces muchas mujeres ahora que pues no logran parir con parteras, pero que logran convencer a los hospitales de que les entregues un placenta, van y la entierran en los territorios. Entonces hay como un rescate, ¿no? De esa memoria, de esas prácticas tradicionales. Cuando tú pues volviendo como a lo de la residencia, cuando te presentaste,
qué tan complejo fue ser seleccionada? ¿Había mucha competencia? Pues tu trabajo, ¿qué crees que le dio contundencia para tener esa aceptación, cierto? Porque me imagino como muchos artistas queriendo estar allá. Sí, pues la verdad es que es un festival que es bastante conocido en Chile, específicamente en el sur, y había mucha gente como postulando, pero las temáticas como que encerraban la postulación, la convocatoria, perdón, no eran temáticas como que fueran muy afines de mucha gente, ¿no? Que eran como las diversidades sexoafectivas, la diversidad ancestral, cómo se tocan pues como los temas de género dentro de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y eso como que en cierto sentido ahuyenta a la gente de participar, ¿no? Pues porque hay mucha desinformación sobre el tema. Y, y también hay mucha gente, pues como hay mucho, como que se construyen paredes, ¿no? Muros eh, de, no sé si de vergüenza o de no estar de acuerdo con que se hagan esas lecturas dentro de estos territorios, o el mismo desconocimiento, ¿no? Genera como este distanciamiento. Entonces, sí se presentó mucha gente. Sin embargo, posiblemente como que las temáticas que estaban tocando dentro de sus propuestas, de sus postulaciones, no eran afines a la convocatoria. A mí me contaron ellos que pues como que mi factor pues como diferenciador de muchas de las propuestas fue el portafolio como la diagramación, que se lea, ¿cierto? Que cuando uno pincha un link se puede abrir, que no, pues como que la información esté toda depositada en el portafolio sin necesidad como de acceder a otras fuentes y hacer como artilugios para entender más o menos qué es lo que el artista me está diciendo, ¿no? Sino que directamente pues el portafolio tenga una organización como coherente, ¿cierto? Que los textos tengan una buena redacción, ortografía, ¿no? Que tengan los links, como les comentaba, insertados, posiblemente si las imágenes, las fotografías ya están impresas, entonces como las dimensiones, si son videos que digan, por ejemplo, en qué calidad está, ¿no? Por ejemplo, este video, no sé si ustedes alcanzan a leer allí, pues por ejemplo dice video recorrido interior de la vivienda, ¿cierto? Entonces dice el tiempo del video, la calidad en la que está y inmediatamente el link, ¿cierto? Ellos me comentaban que habían portafolios que estaban muy buenos en contenido, pero que muy desorganizados, entonces que no podían como entender mucho la información. Y el portafolio es eso, cuando uno le invitan a exposiciones, cuando uno manda a residencias, lo que te piden es el portafolio. Ajá. A partir, pues, como de tu viaje y de todas estas exposiciones que has venido haciendo, has establecido como unas redes, estás trabajando en semillero a distancia, me comentabas, pues, el otro día, ¿qué ha seguido pasando, pues, a partir de estos contactos que has venido generando? Sí, yo estoy actualmente trabajando en un grupo de investigación de una universidad de Chile, que es la Universidad Católica, es una universidad privada en Santiago de Chile y que tiene como uno de los mejores programas de artes del país. Bueno, hay muy buenas universidades en Chile, ¿cierto? Privadas, públicas, y esta universidad pues se destaca por sus programas de pregrado y maestría en artes. Yo estoy ahí en este grupo de investigación junto con artes. Es un grupo de investigación que nace de un proyecto que nace de la universidad, ¿cierto? Es un proyecto social, que es un centro de estudios e investigación indígenas e interculturales, se llama CIRT, y este centro de estudios de interculturalidad e indígenas abrió un grupo de investigación, no es semillero, es un grupo de investigación con financiamiento para, para la producción y la exposición y publicación de obra, ¿cierto? Entonces, es un grupo compuesto por artistas aymara, que son como un grupo, un pueblo originario del norte de Chile, ¿cierto? Que tiene como herencias andinas, ¿cierto? Dialoga mucho con Ecuador, con Perú, y el sur de Chile, que están los mapuches, dentro del sur de Chile que están los mapuches, ¿cierto? Hay artistas mapuche, hay aymara, soy yo como afrodescendiente, y artistas chilenos. Entonces, lo que se hace, ¿cierto? En este grupo de investigación es que cada uno tiene un proyecto
una temática, pero hay unos ejes, ¿no? Que es la interculturalidad, la pregunta por el material, entonces muchas de las obras decantan como en escultura, en instalación, o si son videos, fotografías, parten de unas preguntas por los materiales. Y también está la parte como cómo yo me relaciono socialmente, o cuál es mi responsabilidad social con la temática que estoy tocando. Entonces son trabajos que nacen en cierto sentido desde lo autobiográfico. Pero, o sea, por ejemplo, hay una chica mapuche que está tratando sobre, ella también estuvo en esta residencia, está tratando sobre objetos sexuales como dildos ancestrales, como eran esos objetos sexuales dentro de la comunidad mapuche hace 500 años. Y hay como información que se ha recopilado sobre esto, el material con el que estaban construidos, las formas que tenían, los usos, ¿no? Entonces ella está recreando estos objetos para luego como convertirlos en objetos 3D y que tú puedas tener como una interacción con el objeto, con el juguete sexual. Hay otros chicos que son chilenos que están trabajando sobre, no sé, el escenario onírico, ¿no? Y parten como desde entrevistas a las personas como que ha soñado para finalmente construir como unos objetos. No, bueno, está ahí como en proceso, ¿no? Llevamos trabajando todo el año 2020. Este año debemos hacer unas exposiciones individuales y también se empieza la producción de una publicación en formato de libro y en formato de catálogos de cada uno de los proyectos, y finalmente en el 2022 la idea es tener una exposición colectiva dentro de Chile y afuera en otro país. Ajá. Ah, perfecto. Interesante. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Astrid? Para cerrar acá. Sí. Bueno, no, yo quería primero pues felicitarla por el proceso tan bonito que ha llevado. Bueno, pero me presento primero, yo soy Carlos Crowley, estudiante de Artes Plásticas, actualmente cursando séptimo semestre. Digamos que mi investigación también está dirigida hacia la parte de lo afro y la parte pues como ancestral, ¿cierto? Específicamente de los rituales. Entonces yo quería pues además de felicitarte por el proceso y que realmente me ha podido como... Ay, perdón, que se me va... que siempre que hablo así como que se me va el aire y bueno. Bueno, entonces quería como preguntarte o pedirte más bien como referentes según pues como el proceso que tú has llevado. Que me puedan servir. Obviamente, pues yo tengo a Liliana Angulo, la tengo pues como referente. He estudiado pues mucho de su trabajo y me ha dado pues como base para mi investigación. Pero pues creo que es un referente que de alguna manera, y espero no sonar grosero, pero es un referente que de alguna manera ya se ha trabajado mucho o se toma pues como mucho en cuenta, pero entonces quiero como salirme pues de ese referente. Pues yo tengo varios, pero pues aprovechando que te estamos conociendo, yo quisiera que me aportaras referentes como con respecto a todo lo que tenga que ver con afro, artistas que hayan o estén trabajando esto. Pues por supuesto en este momento te acabo de apuntar ahí como mi referente. Y también quisiera que nos compartieras, pues para el que lo quiera ver, pero siendo un poco egoísta específicamente para mí y mi investigación, el link de tu portafolio o de tu página donde pueda pues como ver más información al respecto, porque realmente estoy muy interesado con eso. Eh, Además porque siento que me has aportado mucho en cuanto empiezas a hablar de los rituales que ellos están ofreciendo. Con esto lo de la placenta y lo de las parteras, de alguna manera esos son rituales, eh, digamos que desde la distancia pues de nuestras investigaciones está inmerso el ritual y yo no, digamos que de alguna manera no lo había podido ver como lo acabo de ver tan claramente en esta conferencia contigo. Por eso te agradezco y pues, le agradezco al profe por haberte traído. Realmente me ha abierto pues mucho la base y como para seguir ese camino del ritual porque es algo que yo no quiero dejar porque hace parte de mí y hace parte de lo que yo quiero investigar. O sea,
digamos que es algo que no quiero soltar todavía y que me estaba dando por vencido. Ahora tengo claro, en base a tu trabajo y tus palabras, que el ritual no solamente es el hecho de hacer el ritual mágico, como se concibe pues desde la ancestralidad, sino que también es ese proceso y ese desarrollo doméstico que se realiza dentro de la comunidad afrocolombiana. Entonces eso ha sido maravilloso. Muchas gracias. Y pues nada, era eso, como que nos compartieras referentes, tu información, tu historia, tu trabajo. Y sí, sí, era eso solamente. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Qué bonito. Y Me si me alegra puedes dar, mucho. y aquí pues como abusando del tiempo, y si me puedes dar como, no sé, como un tip, pues un algo, una dirección por donde me pueda meter con respecto a esto, te lo agradezco mucho de antemano. Gracias. Específicamente sobre el ritual. Sí, sobre el ritual o este ritual doméstico o de qué forma puedo como abordar esta parte del ritual sin salirme del ritual, pero dejando de lado un poco la acción ancestral que es el movimiento, el gesto, digamos que el humo, o sea, digamos toda esta parafernalia y trayéndolo un poco a lo contemporáneo. Quisiera como desde esa línea. Bueno, con respecto al link de mi página web, estoy intentando aquí compartir, pero me dice que solo el chat de reunión del canal solo está disponible para miembros del equipo. Entonces no puedo escribir. Si Omar me Si permite quieres, escribir. me lo pasas por WhatsApp y yo lo copio, pero no sé, no sabía de esa limitación, pero me lo pasas al WhatsApp y lo paso. Listo, te lo mando Gracias. ahora. Y con respecto, bueno, me alegra mucho, me hace muy feliz saber que hay como personas que estén tratando estos temas dentro de la U, porque somos muy poquitos. Y así como históricamente en la data de personas que tratemos temas étnicos dentro de la universidad, somos muy poquitos, así que me hace muy feliz verte. Gracias. Bueno, referentes. Voy a pensar en referentes y se los comparto a Omar o si, pues si gustan, podemos conversar como por Instagram, como decían, ¿no? Le voy a Perfecto. compartir, le voy a compartir aquí a Omar mi Instagram también. Entonces, ahí yo me voy a ir acordando de referentes y te voy a compartir. Pero con respecto como a los procesos, yo creo que la lectura es fundamental. O sea, hay mucha información bibliográfica como eso que te comentaba, como de carácter histórico, antropológico, que pueden servirte como para ir entendiendo qué te interesa, qué no te interesa, como de los rituales o los procesos de comunidad. Y pues uno como de mis autores favoritos, él no es afrodescendiente, que es de aquí de Medellín, que se llama Eduardo Restrepo. Él es antropólogo y puedes encontrar muchos textos de él en internet. Todos los libera, ¿no? Los libros, textos más cortos, de 3 páginas, pero son libros y textos muy, muy, muy interesantes y él es un referente como dentro del mundo de la academia afro en Colombia por sus aportes muy respetuosos hacia las comunidades afrodescendientes. Él de hecho está dirigiendo una maestría en este momento, una maestría que está en Bogotá y en Cartagena sobre estudios afrocolombianos. Él es el director. Lo he leído, sí. Bueno, a Eduardo Restrepo, a mí me parece que es importante también como la poesía dentro de estos procesos de rituales, sobre todo poesía escrita por mujeres afrodescendientes que hablan desde lugares muy sensibles, pero que tienden a tocar también como elementos de rituales dentro de sus comunidades. Y hay un texto que hace el Ministerio de Cultura que se llama Antología, Poesía de Mujeres Afrocolombianas. Es un libro verde que tú puedes encontrar en PDF en Internet y ahí hay harta poesía sobre rituales. Artistas, bueno, artistas, sí, lo podemos conversar por Instagram o por medio de Omar para yo irme acordando de artistas. Claro que sí. Bueno, el cine también me parece a mí una herramienta, una fuente de imágenes importantísima y hay un cine que se está construyendo como sobre San Basilio de Palenque, ¿cierto? Sobre sus imaginarios. Puedes buscar en YouTube como documentales San Basilio de Palenque y ahí aparecen todos estos rituales de la medicina, de la casa, el Lumbalú, ¿cierto? Que es el ritual un ritual fúnebre. Son como 7 días, ¿cierto? No, son 9 días, es una novena
que pareciera ser muy cristiana, pero que realmente es muy africana, ¿no? Como no se llora a los muertos, sino que se les alegra, ¿no? Para que encuentren su camino y se toma aguardiente y se canta, se baila, ¿no? Pues hay como por ahí. Listo. Súper, muchísimas gracias, en serio. Astrid, ¿y eventos que tú consideres muy importantes de tener en cuenta, tal vez del arte contemporáneo? Bueno, es que como estoy como regresando al país, estoy como en el proceso de volverme a conectar con las actividades, pero pues les recomiendo que vayan a ver la exposición en el MAM, el Camino Más Largo, Arte Contemporáneo en Antioquia. Si alguien ya fue y lo vio y vio mi trabajo, por favor me comenta qué le pareció. Recibo todo tipo de comentarios. Pues. La idea es como crecer, ¿no? Pero yo recomiendo esta exposición, primero porque es una exposición que alberga artistas jóvenes que nos da la posibilidad de dialogar dentro del MAN con obras de artistas de muchas partes de la región y de regiones aledañas, pero que también estamos entre amigos, ¿no? Como pues está Camilo Correa, que yo lo vi cuando él ya estaba en los últimos semestres en la universidad y yo recién estaba entrando, ¿no? Están otros chicos de la Antioquia, de la Nacional, que uno ha ido a ver como las muestras de grado y ahora están exponiendo en el MAM. O está, no sé, un César del Valle, que uno ya conoce su trabajo, ¿cierto? Y que pues como que tu trabajo pueda dialogar con el de César, es bacano. Entonces, yo recomiendo esa exposición. ¿Qué más? Bueno, hace poco se cerró ya la exposición del Museo de Antioquia, que era sobre los nuevos talentos de la Cámara de Comercio. Eso creo que también es importante, pues como ver esas postulaciones que hace la Cámara de Comercio, porque precisamente está impulsando el desarrollo artístico y profesional de artistas que están estudiando o que recién están egresando y que creo que eso está como ligado a este proyecto cultural de maletas culturales que organiza Santiago Vélez, ¿no? Entonces, como que es un espacio también de pensarse profesionalmente la venta de la obra, si te interesa, o la construcción adecuada de los portafolios, también como tu performidad y tu discurso oral también acompaña tu trabajo, o sea, cómo aprender a hablar del trabajo. Entonces, esa exposición también estaba interesante, no sé si la vieron, pero también como estar pendiente porque creo que en agosto es más o menos cuando se abren los tiempos de postulación para esta convocatoria. Sí. Y así a nivel nacional, ¿tú tienes alguna proyección a donde te gustaría mostrar tu trabajo, algún evento en particular o espacio? Bueno, ahora pasé una convocatoria, recién ayer me dieron como la noticia de una convocatoria a la que pasé de Platoedro, que estaba organizando unas residencias y bueno, quedé dentro de esa residencia, que creo que parece que es una chica también del Bellas Artes, somos las dos. Y ahí fue lo mismo, ¿cierto? Como presentar un proyecto con posible costos, tiempo de realización. Esta es una residencia de un mes, aquí mismo en la ciudad, ¿cierto? Y que tiene una temática que es el buen vivir, ¿cierto? Cómo construimos herramientas comunitarias para el buen vivir. Entonces yo ahí propuse como la realización de un coro con cantadoras, ¿no? Como en relación a las plantas que se están utilizando en el Pacífico colombiano para resistir a los síntomas del COVID, por ejemplo. Entonces, como ese tipo de cosas como estructuradas, yo conversé pues con las chicas que hicieron la selección y como que les pareció interesante sobre las demás postulaciones porque pareciera que estuviera muy claro cuál es el propósito, pero que también está abierto a los cambios que pueda surgir en una residencia. Entonces está esa residencia en Platoedro, y hay otras exposiciones ahí como conversadas, pero yo hasta que no las tenga como agarradas de la mano, prefiero no conversarlas. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntarle a Astrid? Si de pronto fueron al MAM y vieron la exposición, también me gustaría que me comentaran qué les pareció. Astrid, yo sí fui al MAN. Me encantó ver tu trabajo junto, ¿cierto? De que son piezas que
No vi la entrevista completa con Gims, pero en un momento se habló de que había como una réplica, un concepto que es de réplica, como de que el objeto se ve dimensionado desde varias formalizaciones y es muy interesante pues allá ver como esa consolidación, pero yo creo que cuando tú nos cuentas acá como lo que implica cada una de las propuestas, uno ve la diversidad y toda la multiplicidad de conceptos que se desprenden. Entonces no es tan como la interpretación del mismo elemento, sino que ya es otro mundo también. Entonces me pareció muy bacano, pero lo que no me gusta de pronto y que pasaría pues en la mayoría de exposiciones colectivas es que uno termina viendo un inventario de muchas cosas y de pronto lo interesante ahí es ir a poderse darle el tiempo a cada obra para poderla degustar, pues disfrutar y reflexionar y esperar a que se dé la exposición individual, ¿cierto? Para poderse sumergir en el universo de ese artista en particular, porque en general son obras que tienen mucha conceptualización, mucha historia. Igual, pues hay unas que de pronto son mucho más basadas en lo técnico, ¿cierto? Hay unas también que de pronto son hasta más preciosistas en eso, más que en el concepto que están manejando. Entonces hay una variedad interesante pues ahí de todos los lenguajes, pero creo que uno queda esa la expectativa de poder ver mucho más ampliamente algunos proyectos. Entonces, con todo lo que vos nos contás acá, pues sería muy bacano poder ver una exposición individual tuya con lo que llevas y también cómo el proceso va cobrando tanta fuerza en tu trabajo, ¿cierto? Porque en un momento era como el resultado de la investigación y ahí está la foto y la escultura, pero con esto que nos mostrabas ahorita de las conversaciones, de qué importa si el tema del video tiene una resolución diferente, si la calidad no es suficiente, porque eso también está hablando de otras condiciones de la creación. Entonces, ahí pues me parece interesante como que nos destaques eso, o sea, cómo el proceso va ganando también un terreno importante en tu trabajo que lo acerca más a lo etnográfico, ¿cierto? A lo que implica tener cerca la voz del protagonista con quien estuviste haciendo la investigación. Qué bueno, Omar, que fuiste a ver la exposición y que leíste eso, porque efectivamente son muchas obras y es necesario como, o sea, yo he tenido que ir como unas 3 veces y también estar como pendiente de estos en vivo en Instagram que está haciendo el man con los artistas, como para también entender su universo. Me parece importante conocer cómo hablan los artistas de sus trabajos. Una cosa es ir al museo, ¿cierto? O ver los portafolios o ver lo que publican en sus redes sobre su trabajo y otra cosa es como escucharlos y entender como cuáles son esos procesos y creo que eso le genera una riqueza pues como discursiva de interpretación y de lecturas de los trabajos, o sea, como el trabajo está relacionado directamente con los artistas, eso a mí me motiva mucho conocerlo, así que qué bacano que haya sentido que es necesario que sea una visita más pausada, ¿cierto? Porque hay mucha información. Y, y con respecto a el en vivo, ¿cierto? Con Jim, ustedes tuvieron conversación con Jim, me habías comentado, ¿no? Sí, la semana pasada. Pero no alcanzamos Sí. a hablar de la exposición en el man, o sea, hablamos de otras cosas de su proceso, de su obra. Ah, ok. Bueno, sí, pues, a ver, sí, con la conversación de Jim, pues, como que me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que sí, yo trabajo como en serie y no me había dado cuenta, ¿no? Otra vez estaba conversando en una clase, pero en una universidad del sur de Chile, una clase de un instituto de arte, y también estaba como compartiendo mi portafolio y las profes decían como, pues me doy cuenta de que tú nunca muestras como el cuerpo entero, como que siempre es un cuerpo fragmentado, ¿no? Con ciertas partes. Y claro, pues como que me quedó eso ahí en la cabeza y dije, qué bacana las lecturas que hace la gente de tu trabajo, porque también te posibilita entenderte muchas cosas que posiblemente haces inconsciente. O sea, yo trabajo en serie y en la conversación con Gin entraba en razón como por el hecho de que pienso que mi trabajo quiero que tenga un carácter pedagógico. Me interesa que sea un ejercicio en donde podamos hacernos preguntas y conversar y posiblemente hablar de historia, ¿no? De memoria. Entonces creo que la repetición
es como dado a eso, ¿no? Y también como lo de los fragmentos del cuerpo, ¿cierto? Cuando vean, si pueden ver el portafolio y los videos, pues van a ver que no siempre aparece un cuerpo entero. Y creo que es a raíz de mi miedo como de interpretar, malinterpretar o crear como ideas erradas sobre cómo es poner un cuerpo, ¿no? Este miedo como a la historicidad que ha tenido el cuerpo afrodescendiente, africano, mostrado desde la botánica, desde los escenarios de la biología, eh, ¿cierto? Y también como de las religiones, como unos cuerpos que parecieran no tener valor y son expuestos para que, como circos, ¿no? Circos humanos. Entonces, como a miedo de volver a repetir, ¿cierto? En lugar de estar cuestionando, en lugar de generar preguntas con la exposición de un cuerpo desde pues, mi querer hacer que es más de una apreciación dignificada, termine perpetuando estos lenguajes o estos idiomas como más coloniales, ¿no? Entonces, como que la fragmentación del cuerpo lo ha hecho inconscientemente para no exponer un cuerpo entero y posiblemente caer en esas lecturas. Así que es muy bacano cuando uno puede conversar con las otras personas de su trabajo porque pues uno se entiende más. Entonces ahí van dando unas palabras clave también, etnografía, proceso, pedagogía, que van como dándole un matiz específico a tu propuesta. Pero antes, aquí viene una pregunta de Ana María Gutiérrez. Hola. Pues mira, yo también fui a la exposición, me parece muy admirable tu obra, me gusta demasiado. Y yo te quiero preguntar más que todo sobre el montaje, porque pues no sé, cuando fui a la exposición vi que las fotografías están con un vidrio, ¿cierto? Sí. Pero entonces a mí, pues no sé, la obra es espectacular. Sin embargo, tal vez ese vidrio dificulta un poco visual, ver la obra. Entonces eso como que deja como algo, pues no sé cómo decirlo, como que hay que pesar que no pueda verla, me tengo que mover desde muchas formas para poder ver la obra. Sí. Entonces quería preguntarte sobre eso, sobre el montaje, por ejemplo, si tú lo haces o si lo hace el museo, porque de verdad deja mucho que desear por tanto la luz, entonces si quiero ver bien la fotografía me toca moverme y moverme y moverme. Y pues ya otra cosa que quería decir con respecto más como de la experiencia de la exposición, no sé si es por la cuestión de la pandemia, pero para mí fue incómodo por la cantidad de personas del MAM que lo están mirando a uno. Pero pues es que yo fui y fui sola. Y fue súper como incómodo tener tres personas del MAM mirándolo a uno. Entonces, pues, no sé si tú sabes como por qué pasa eso, porque de verdad es, pues como que quita la experiencia de uno estar solo, mirando arte tranquilo, porque pues uno como artista, uno sabe los límites que puede tener con las obras, pero tal vez ellos como que piensan que uno va a llegar a tocar, por ejemplo, una de tus esculturas, pues obviamente no, pero sí como que eso le quita mucho de la experiencia y como que revisar esos espacios de exposición en los que el espectador sí pueda tener una experiencia como más agradable, siento que también es importante. Bueno, mujer, pues gracias por los comentarios, porque efectivamente, sí, pues ahora les cuento un poco. Yo estaba en Chile cuando a mí me escriben del MAM para esta exposición y empiezo a tener como entrevistas de portafolio con ellos. Fueron como unas 4 entrevistas más o menos hasta que finalmente me dicen, ya tenemos como seleccionadas estas obras, ¿qué te parece a ti? Y en un principio, pues yo no tenía programado viajar como con el MAM, sino que posiblemente iba a viajar como por mi cuenta, o posiblemente no, o sea, como que estaba todo el tiempo pensando hacer la dirección de lo que se iba a montar desde a distancia. Entonces, bueno, conversamos sobre los marcos, pero no conversamos sobre los vidrios. Entonces, ya cuando yo llego, pues sí, los marcos y los vidrios y la impresión bellísima, pero siento, pues veía como ese reflejo y ya era, siento yo que era un poquito más muy tarde como para hablar sobre eso. Entonces, sí, efectivamente
han habido muchas personas y cuando yo he estado ahí como presente en la sala también me dicen lo mismo del reflejo, ¿no? De hecho, para hacer el registro de la muestra, tuvimos que como poner una tela negra para que no se reflejara la obra de Mayra Moreno del frente, ¿cierto? Como que pudieran hacerse un registro bello, pues como de las fotos, porque son espejos, esos vídeos son espejos. Y efectivamente, entonces ahí yo me he estado dando cuenta de que también uno tiene que exigir, o sea, como uno empieza a conocer también su trabajo y cómo tiene que ser expuesto y empieza a exigir, porque una cosa es tu trabajo como en mostrarlo pues así como en digital, ¿no? Que no necesita como de gran cosa más que la calidad y la resolución de la imagen, posiblemente la iluminación de la pantalla, ¿no? Pero ya cuando uno empieza con el ejercicio de imprimir las fotos, enmarcarlas, ¿cierto? Yo ahí obvié un poco el tema del vidrio. Yo di por sentado de que el vidrio iba a ser antirreflejo, ¿no? O que si iba a ser con reflejo, pues iba a tener una iluminación como más dispersa y posiblemente una obra no al frente para que no se reflejara, pero justo está la obra bellísima de Mayra al frente, que es gigante, ¿no? Y se refleja bastante en el vidrio, así que sí, es algo, pues es aprendizaje, ¿no? Pues cuando uno va exponiendo, cuando uno va haciendo, es cuando se va dando cuenta de que está aprendiendo, ¿no? Y efectivamente mucha gente me ha dicho lo del vidrio, así que bueno, no eres la única que tiene esa apreciación sobre eso, y voy a trabajar en eso. Y con respecto a las visitas, sí, yo también siento un poco eso siendo hecho al artista de la obra, y desconozco un poco cuáles son como esos motivos de que hayan tantas personas como cuidando las salas. Deben tener sus razones pues como justificables, pero efectivamente yo creo que es bueno tal vez hacerle las anotaciones al MAM, ¿no? Por ejemplo, con Gim, que me parece que es una persona extremadamente receptiva y amorosa, podría como conversarse directamente con ellos. Pero no eres la primera persona que me dice que siente un poco esa persecución como en las salas por los cuidadores del MAM. Pero creo que es a raíz también de que hay muy pocas visitas, o sea, la inauguración de esta exposición fue como la inauguración de la exposición, aunque no hubiera tenido título de inauguración, precisamente por situación COVID, pero llegaron casi 400 personas el día de la apertura, ¿no? Y ellos estaban muy felices porque se estaba reactivando como toda esta movilidad de la gente en el MAM, porque el año pasado con la exposición de Livia Posada, que yo me la perdí, pero la vi por internet y pues debe ser impresionante ver toda la colección de Livia en un solo espacio. Y ellos esperaban muchas visitas, pero justo cae pandemia, ¿cierto? Todo el mundo teníamos miedo de salir, ¿no? Y todas las instituciones cierran. Entonces, con esta activación de esta exposición, pues fue como la primera visita que tuvo, o sea, el primer día que tuvo tantas visitas después de pandemia, durante pandemia, y justo ahora empezaron nuevamente a caer las visitas por los pico y cédula. Entonces, creo que debe ser a raíz de eso, que hay muy poca gente como visitando los museos, entonces posiblemente los chicos que cuidan las salas quieran trabajar. Qué bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ana, ¿qué opinas de lo que te dijo Astrid? ¿Otra pregunta? No, pues sí, estoy muy de acuerdo con ella. Realmente, pues la de los vidrios sí se le salió uno de las manos a veces, pero es un buen aprendizaje, digamos, porque ya sabes que no puedes tener un vidrio de esos en tus obras, porque de verdad deja mucho que desear. Y pues con la experiencia en el MAM, sí, realmente, pues sería muy bueno hacer como ese tipo de observaciones, porque realmente, pues a mí me encantó la exposición y yo soy una persona que va varias veces, pues que me gusta repetir las exposiciones, incluso en el Museo de Antioquia, pero quedé tan aburrida que no dan ganas, pues como que eso quita mucho la experiencia de ir al museo. Entonces no dan ganas de volver por las personas, porque incluso varias personas de las que están vigilando, pues yo entiendo que tienen sus motivos y todo eso, pero da
como ese mal gusto, como que no dan ganas de volver a eso, pues no por la exposición, sino por la experiencia. Y hasta una persona incluso fue un poquito grosera, sabiendo que yo estaba sola, y yo como que, ay, no, pues da mucho pesar porque de verdad esos espacios son muy bacanas de visitar, pero bueno, igual son cosas de, pues que ya son más externas. Pero bueno, no, muchas felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Y es una cosa que no se ha quitado hace mucho rato, o sea, como esta cosa de los museos y su poder y de control, o sea, eso es como una muestra también del control de la información que ejercen, que Liliana Angulo lo cuestiona en el Museo de Antioquia, cómo los discursos allá vienen privilegiando unos contenidos y cuando ahí encuentra como toda la información sobre el afro del siglo XIX. Es muy interesante cómo se revuelca esa forma en que operan los museos y qué discursos son los que están llevando. Entonces, cuando uno va a un museo que supuestamente en este momento tiene que estar peleando por ser un poco más abiertos a la comunidad, incluso en el Museo de Antioquia se ve cómo tuvieron que abrir sus ventanas para que se conectaran con el contexto cuando años atrás y cuando se hace en la Plaza Botero, lo que se hizo fue tratar de higienizar el espacio, de blanquear todo, o sea, de quitar lo que no les parecía y de tratar de evacuar a la zona de prostitución que había y tratar de negarla y después se dan cuenta que no pueden pelear con eso y tienen que ir incorporando un diálogo con el contexto cercano. Entonces ahí el museo tiene un papel muy importante de cómo es esa forma en que se visibilice frente a una comunidad y el poder tan grande que tiene para ejercer unos discursos. Y yo también he sentido mucho eso, Ana, y creo que la oportunidad de salir del país lo pone a uno a comparar también. O sea, como por ejemplo en el Louvre, yo tenía miedo de sacar un pan que llevaba dentro de la maleta porque no le dicen váyase con comida porque usted nunca va a volver allá, entonces va a tener que aprovechar el ratico y yo lo sacaba así del escondido cuando por allá veo unas personas como de la China sentadas en una sala con las cocas abiertas en medio de Rembrandt y yo, ¿cómo así? Es que eso se puede, es que sí, es que aquí no hay restricción, o sea, aquí te dejan estar y ni siquiera se sentía esa vigilancia. Y nosotros acá no sé por qué seguimos como con ese temor. Entonces no sé si tú así también en Chile sintiste que hubiera una diferencia en esa forma en que operan los museos respecto a como la tenemos acá, o no sé si has viajado también a Argentina, que hay como una cosa tan fuerte con el arte. Y nosotros acá somos como con una imposición así toda rígida y dolorosa de cómo tenemos que tener una visita al museo, que los artistas nos vemos afectados. Yo he visto en el Museo de Arte Moderno también una obra, una vez que vi en televisión la entrevista con el artista y decía, sí, es que mi obra es para que la operen, para que mueva esta manivela. Y cuando fui al museo, me fui a acercar a la manivela, inmediatamente me pegaron el grito del otro lado del salón, de que no se podía tocar. Entonces, esto es muy paradójico, ¿cierto? O sea, los museos no, Sí. como parece que se cierran a la necesidad de la obra por otra imposición que ellos tienen internamente, además que los pobres muchachos que les toca hacer esa tarea normalmente no son estudiantes de arte, sino de turismo. O sea, hay unas lógicas ahí que están operando muy distinto. ¿Cómo sientes tú esa situación? Sí, yo en Chile, bueno, en Santiago, a los museos que pude ir, no sentí tanta persecución, la verdad, porque, pues sí, mucho hay dos cuidadores en sala y tienen como unos sensores de sonido. Entonces, cuando como que no te marcan la línea en el suelo, sino que el sensor es como el quien te dice, ya, hasta aquí te puedes acercar, ¿no? Entonces, tienes miedo de que suene el sensor, porque es como que te está robando algo. pero pero no es tanta gente como cuidando la sala, ¿cierto? Como prácticamente un cuidador por cada obra, ¿no? Sino que es un poquito más abierto, más libre. Y exacto, lo que dices tú, Omar, es precisamente eso, cómo se construyen como estas lógicas de poder dentro de los espacios institucionales de arte, ¿no? Como eh, que pareciera que uno no pudiera tampoco conversar con los cuidadores porque pues, no sabemos si están formados, o sea, si la información que les llega a ellos sea la misma que les llegue, por ejemplo, a los mediadores, o si ellos puedan tener como el acceso o la posibilidad de conversar con las personas que van a ver la muestra
sin tengan el permiso, por ejemplo, de hacerlo. No solamente verlos como personas que están cuidando de que tú no te acerques y toques, sino que también sean personas con las que uno pueda conversar. Oye, ¿qué te parece a ti? O conoces al artista, o hace cuánto está la muestra, o pues cuáles han sido los comentarios de las personas que vienen aquí en esto. A mí me encantaría que pudieran como darse esas aperturas para uno poder conversar con la gente que está precisamente cuidando las obras, porque uno ve que son muchachos jóvenes y que no sabemos si son artistas, si de pronto les interesaría como entablar esas relaciones más horizontales con la gente que va a ver las muestras. Pero sí, estuve en varios museos en Chile, pues galerías, y no es tan fuerte como ese cuidado con las obras. Exacto. Astrid, en esta conversación que tú nos has permitido, emerge mucho esa presencia del arte como pedagogía, como reconocimiento de memorias. ¿Cómo ves esa presencia del arte y la cultura en ejercicio de resistencia y también como con una función social? O sea, ¿hasta qué punto tú crees que el arte está mutando hacia ese lado o se está volviendo como más fuerte en esa intención? Sí, por ejemplo, en Chile yo pude relacionarme con artistas jóvenes que cada uno de ellos trabaja como desde sus lugares de denunciación, ¿cierto? Artistas indígenas, inmigrantes, de diversidad sexual, artistas afrodescendientes, artistas chilenos que viven en zonas periféricas y que discuten un poco con estas ideas como del arte hegemónico, el arte que se construye solamente desde la institución y que no posibilita otras lecturas como de los territorios, o que son lecturas de los territorios muy diplomáticas, ¿no? Como que no permiten como unas posiciones políticas que posiblemente los cuestionen a ellos mismos. Entonces, me he dado cuenta de que los artistas estamos teniendo como la necesidad, sí, pues es importante pues como habitar espacios institucionales, pero también es importante construir como comunidad, ¿no? Y esas comunidades se están construyendo no necesariamente desde espacios de formación como oficiales. Varios hemos pasado por las academias, pero no necesariamente nos interesa, o a muchos de ellos les interesa pues como necesariamente pertenecer a la academia, o que su obra sea leída solamente desde y para la academia, sino que también pueda ser democratizada. Entonces, pues a mí me impresionaba mucho y era pues de mi total agrado que hubieran exposiciones como cada 2 semanas, ¿no? Y en espacios que, no sé, un garaje lo convertían en una sala de exposición, ¿no? O también como una cosa ahí de la precariedad como politizada, intencionada en los espacios expositivos, pero con obras brillantes, ¿no? De artistas que pueden exponer tanto en el Bellas Artes en Santiago como te pueden exponer en estas galpones, ¿no? Y como que colinden, o sea, los discursos del arte que dialoguen con los feminismos, ¿no? En Chile el feminismo es muy fuerte, institucional, social, ¿no? Y, y que las artes tengan también como una relación muy directa con estos discursos de feminismo, que finalmente lo que están haciendo es develar como estas prácticas de machismo dentro de las instituciones de arte o dentro de los procesos de arte, ¿no? Y que también tengan como discursos con los antirracismos, lo de colonial, ¿cierto? Con unas lecturas de clase también. A mí me parece que eso se permite de acuerdo a o conforme a los artistas nos estemos involucrando en esas temáticas de manera intencionada, ¿cierto? Certera, informada, argumentada, y obviamente que nos atraviese los cuerpos. Genial, y también como ese destacar de que los artistas no deben esperar a que una institución venga a validar, ¿cierto? O sea, es esa necesidad de expresarse y de poder llevar los contenidos y de impactar con ellos. Entonces me parece pues como fundamental esa forma en que también se presenta como un ejercicio de resistencia el arte, ¿cierto? Y esa necesidad de poder ampliar
los discursos que estaban guardados o reprimidos. Creo que pues vos sos un ejemplo muy interesante también con tu obra, porque confronta unas ideologías imperantes también. Sí, intento que vaya hacia eso. Y igual en estos días conversábamos en una clase, ¿no? Como asumirse como desde una postura o decidir, pues como posicionarse frente al mundo, desde soy una mujer, ¿cierto? Soy afrocolombiana y soy artista, son tres posiciones políticas, ¿no? Como que eso conlleva ciertas responsabilidades públicas y ciertas responsabilidades personales también, pero también tienes que estar como abierta a que si te posicionas entonces como mujer, tienes que leer ciertas cosas en clave, ¿cierto? Como de género, o si te posicionas como afrodescendiente, entonces tienes que ser consciente de que, como cuáles los procesos, la historicidad de la población afro dentro de tu territorio y cómo trabajas con eso, ¿no? Y como artista también, como cuál es entonces tu responsabilidad social. Yo siempre intento como ser consciente de eso, como para que los trabajos también tengan, o sea, uno tener primero la capacidad posible de argumentar, defender su trabajo, porque no a todo el mundo le puede gustar, ¿cierto? No a todo el mundo le puede parecer que tus apreciaciones y posibles preguntas y comentarios sean acertados. Entonces uno como también puede defender su trabajo, también decidir como, oye, tienes razón. Y también por el otro hecho de que, pues, cuando uno está hablando como de lugares biográficos o está hablando como de representación de comunidades, ¿cierto? Y que estas comunidades han sido atravesadas por la violencia, también ahí hay unas cosas importantes de revisar y tener en cuenta. Excelente. ¿Alguien más quiere preguntarle algo así? Sí, yo estaba sintiendo lo que me decías, Astrid, en esa parte como de uno asumir la voz, ¿cierto? De una comunidad y de unas memorias que están calladas, pero también como la responsabilidad en algún momento. ¿Tú sientes que eso de pronto en un momento te ha limitado? O sea, ¿sientes que de pronto hay una responsabilidad frente a convertirte en una vocera? Total, total. En Chile, pues como las entrevistas que me hacían, era como activista, artista y activista social. No creo que vaya por ahí porque es mucha responsabilidad, o sea, asumirse y enunciarse como activista es delicado, ¿no? Pues que a los activistas en Chile los amanecen suicidados. Ah, Aquí en Colombia los líderes y lideresas sociales pues amanecen asesinados. Entonces, no creo, pues como que mi posición de poner el cuerpo o los límites de poner el cuerpo y estos discursos como desde los lenguajes del arte deba denunciarse desde ahí porque es mucha responsabilidad. Entonces, me pasa lo mismo con esta exposición en el MAM, ¿no? Pues como que estoy feliz porque estoy exponiendo en este espacio y está dialogando la obra con mucha gente, pero también hay una responsabilidad que viene después de ahí, o sea, como tienes que seguir haciendo cosas o te vas a guardar o te va a empezar a llamar gente de galería, ¿cierto? O de espacio, entonces también uno como leer a dónde quiere que su trabajo esté, a quién se lo quiere vender, ¿no? A qué colecciones, y pueda que a mucha gente no le gusta, entonces salgan muchas críticas, ¿no? Hasta el momento han hablado harto de la exposición y he escuchado muchas críticas, entonces es como uno también está preparado para lo positivo y lo negativo. uh-huh. ¿Y te ha generado algunas otras circulaciones ya esta muestra? Sí, pues como te comentaba, hay unas exposiciones posibles en una Están galería pendientes. en Medellín, Ah, bueno. otra en Perú y otra en Bogotá. Uh-huh. Excelente. Pues Astrid, ya si alguien quiere preguntar algo más, si no, muchas gracias pues por tu tiempo, por tu generosidad para compartirnos tu proceso, tu sensibilidad, tu reflexión, tu forma de proyectarte, tu visión del arte. Creo que pues es como lo que uno espera de estar en este mundo del arte, o sea, personas apasionadas y discursos fundamentados que nos ayuden a entendernos mejor entre todos. Entonces, muy estimulante como conocer tu trabajo y que nos brindes tu tiempo.
Estaremos pendientes, entonces yo ya compartí por acá en el chat lo que me compartiste, ¿cierto? Tus contactos y tu portafolio, y seguiremos viendo entonces cómo nos seguimos encontrando y qué sigue pasando con todas estas propuestas. Listo, Omar, muchas gracias por la invitación y me encantaría conocer como lo que está pasando ahora en la universidad con este curso, sus proyectos, así que si pueden compartirme también, yo pues muy contenta de ver sus portafolios, sus cosas. Y bueno, pues bacano pues como volver a la U desde estos espacios, ¿no? Yo me acuerdo la clase con Omar que precisamente íbamos a ver como espacios, ¿no? Y creo que Plato Vedro fue uno de esos, o no sé si fue así. Yo fui a Plato de Oro alguna vez, pero no recuerdo si fue cuando estabas. Pues Sí, una vez apenas fui, que hablamos con, es una mujer argentina, ¿cierto? La sí, que, sí. y no me acuerdo la otra que nos presentó también todo el proyecto, pero Ajá, no me acuerdo su nombre, pero sí, es un espacio muy valioso. sí. Bueno, pues ahora voy a estar en esta residencia allí y pensaba, ¿será que fue con Omar que yo conocí el Plato Vedro? Porque también he ido una sola vez, entonces, y me acuerdo que fue con una clase. Entonces pensaba eso, como que bacano, y luego mañana voy a estar en clase con él, así que bacano, como es orgánico ahí, como es como muy horizontal, ¿no? Sí, 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 que estamos como en este medio que es tan chiquito, entonces es mejor querernos mucho Sí, para bueno, todas las cosas muchas seguir gracias a encontrando. todos. Muchas gracias a todos, que tengan bonito resto de día, feliz fin de semana. Chao. Hasta luego, que Muchas estés bien. gracias. Hasta luego.